¿Y si te dijera que la historia de Ruth no es como te la han contado? Prepárate para descubrir la versión no infantil de Ruth, la moabita que desafió el destino y se convirtió en la raíz de una de las genealogías más sagradas de la historia, de una manera que la Biblia, quizás, no quiso que vieras explícitamente. Adéntrate en los abismos de la fe, la lealtad y el sacrificio, y descubre por qué esta mujer, una extranjera y desposeída, fue elegida para un propósito divino que trasciende el tiempo. En los días en que los jueces gobernaban la tierra de Israel, un velo de desesperación se cernió sobre Belén de Judá. Una hambruna implacable azotaba la región, secando los campos, marchitando las cosechas y ahogando las esperanzas de sus habitantes. Las promesas de una tierra que emana leche y miel parecían haberse desvanecido en el aire árido. En medio de esta desolación, un hombre llamado Elimelec, de la tribu de Judá, tomó una decisión desgarradora. Con el corazón apretado por el hambre que amenazaba a su familia, decidió abandonar su hogar y buscar refugio en la tierra de Moab, una nación históricamente enemiga de Israel, marcada por la idolatría y la impureza. Noemí, su esposa, y sus dos hijos, Malón y Kelión, lo siguieron con una mezcla de tristeza y la tenue esperanza de encontrar sustento en esa tierra extranjera. Era un acto de fe, o quizás de desesperación, un exilio autoimpuesto en busca de pan en una tierra que adoraba a dioses ajenos. Los años pasaron en Moab, y la familia de Elimelec encontró una frágil estabilidad. Sus hijos, Malón y Kelión, crecieron y, rompiendo las estrictas leyes de Israel, tomaron esposas moabitas. Malón se unió a Ruth, y Kelión a Orfa. La ley mosaica prohibía el matrimonio con mujeres de naciones paganas, especialmente con moabitas, debido a su historia de seducción y su negativa a ayudar a Israel durante el Éxodo. Pero la necesidad y el tiempo en una tierra ajena habían flexibilizado las costumbres, o quizás, la misma desesperación por la supervivencia había eclipsado los mandatos divinos. La Biblia no detalla la lucha interna de Elimelec y Noemí con esta decisión, ni los diálogos tensos que pudieron haber precedido estas uniones. Simplemente narra el hecho, dejando entrever una silenciosa resignación ante las circunstancias. Sin embargo, la tragedia no tardó en golpear con una crueldad despiadada. Elimelec, el pilar de la familia, el que había guiado su huida a Moab, fue el primero en caer. La muerte, siempre acechante, no distinguió entre judíos y moabitas, entre la fe y la idolatría. Su partida dejó un vacío inmenso en el corazón de Noemí y sus nueras. La Biblia no se detiene en los detalles de su muerte, ni en el dolor de su agonía. Simplemente, con una concisión desoladora, declara su fallecimiento. Este silencio bíblico sobre los momentos finales de Elimelec nos obliga a imaginar la escena, el llanto de Noemí, el dolor de sus hijos, la solemnidad de un funeral en una tierra extranjera, sin las tradiciones y el consuelo de su propio pueblo. Luego, 10 años después, la calamidad golpeó de nuevo, con una ferocidad aún mayor. Malón y Kelión, los dos hijos, también murieron. La narrativa bíblica es brutalmente escueta, y murieron también los dos, Malón y Kelión. Sin explicación, sin detalles, sin la descripción de enfermedades o accidentes. Simplemente, desaparecieron de la faz de la tierra. Este doble golpe dejó a Noemí completamente desolada, una viuda sin hijos, en una tierra extraña y hostil, con sus dos nueras, Ruth y Orfa, también viudas. La magnitud de esta tragedia es difícil de capturar en palabras. La pérdida de un esposo y de los únicos dos hijos, en tan poco tiempo, era una carga insoportable para cualquier ser humano. La Biblia, al no expandirse en los detalles de estas muertes, magnifica el impacto de la desolación de Noemí,
resaltando la pureza de su sufrimiento y la magnitud de la prueba que enfrentaba. La ausencia de descripciones explícitas de la muerte de Malón y Kelión, más allá de la simple declaración de su fallecimiento, deja un espacio para la especulación y la reflexión. ¿Fueron enfermedades, accidentes, o quizás una consecuencia de haber desobedecido los mandatos divinos al casarse con mujeres moabitas? La Biblia no lo dice, y este silencio es, en sí mismo, un poderoso recurso narrativo, que nos obliga a confrontar la crudeza de la vida y la omnipresencia de la muerte. La desesperación de Noemí, la viuda y madre sin hijos, es el telón de fondo para los eventos extraordinarios que están a punto de desplegarse. La chispa que encenderá la llama de una fe inquebrantable y una lealtad sin límites. Hey, no te despegues ni un segundo, porque lo que viene ahora te volará la cabeza. Si te está gustando esta historia épica y desconocida de la Biblia, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir trayéndote contenido increíble sobre todos los temas que la Biblia no te cuenta directamente. Y te prometo que este es solo el comienzo de un viaje fascinante por las profundidades de la fe y el destino. Quédate hasta el final, porque te aseguro que cada revelación te dejará sin aliento. En la desolación de Moab, Noemí, con el corazón destrozado y el alma hecha pedazos, escuchó un eco de esperanza. Las noticias llegaron desde Judá, la hambruna había cesado, y el Señor, en su infinita misericordia, había vuelto a bendecir a su pueblo con alimento. La promesa de una tierra que emana leche y miel volvía a brillar tenue en el horizonte. Para Noemí, aquella era una señal, un llamado a regresar a su hogar, a la tierra de sus ancestros, aunque no sabía qué le esperaba allí. Era un viaje de retorno, no solo físico, sino también espiritual, un intento de reconectar con la fe que había sido puesta a prueba hasta el límite. Noemí se puso en camino, y a su lado, sus dos nueras, Ruth y Orfa. Las tres viudas, unidas por el dolor y la incertidumbre, avanzaban por el polvoriento camino de regreso a Judá. Pero la carga de la pérdida y la realidad de la vida en una tierra extranjera pesaban sobre Noemí. Sabía que sus nueras no tenían futuro con ella en Belén. No había esposos para ellas en su casa, ni tierra, ni herencia. La ley del levirato, que mandaba que un cuñado desposara a la viuda de su hermano para levantar descendencia, no se aplicaba a ellas de la misma manera, ya que no quedaban hermanos ni parientes cercanos que pudieran cumplir esa función de forma inmediata. Con un doloroso pragmatismo, Noemí se detuvo en el camino y se volvió hacia Ruth y Orfa. Andad, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como vosotras la habéis hecho con los difuntos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Sus palabras, aunque llenas de amor, eran una despedida, una liberación de la carga que sentía que eran para ellas. Era un acto de supremo sacrificio, una madre que, aun en su propio sufrimiento, priorizaba el bienestar de sus hijas. La Biblia narra la escena con una conmovedora brevedad, pero la carga emocional de ese momento es palpable. La reacción de Orfa fue predecible, aunque no menos dolorosa. Lloró amargamente, despidiéndose de Noemí con un beso y regresando a la seguridad, aunque vacía, de su propia familia y sus dioses moabitas. La decisión de Orfa era lógica, dictada por la razón y la supervivencia. No se la condena, su camino era el más fácil, el menos incierto. Pero la Biblia, al contrastar su elección con la de Ruth, subraya la magnitud de la fe y la lealtad de la moabita. Orfa se perdió en las páginas de la historia, una figura que representó el camino común, la opción de la comodidad sobre el desafío.
Pero Ruth, la moabita que había aprendido no solo la lengua, sino el corazón del pueblo de Israel a través de su matrimonio con Malón, se aferró a Noemí con una determinación férrea. No me ruegues que te deje, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así uno me haga Jehová, y aún me añada dos y algo más que la muerte hace separación entre tú y yo. Estas palabras, grabadas a fuego en el corazón de la historia bíblica, no son solo un juramento de amor filial. Son una declaración de fe inquebrantable, una renuncia a su pasado, a su cultura, a sus dioses, para abrazar al Dios de Israel y al destino de su suegra. Este es el momento épico de la historia, el punto de inflexión donde Ruth, una moabita, se convierte en un instrumento clave en el plan divino. La Biblia no nos dice si Ruth tuvo algún familiar vivo en Moab, si dejó hermanos o padres. Este silencio es trascendental, pues acentúa la radicalidad de su decisión. Para Ruth, no había vuelta atrás, no había una casa de su madre a la que regresar con la misma seguridad que Orfa. Su entrega era total, un acto de fe ciega en un Dios que, hasta ese momento, quizás solo conocía a través de los relatos de su difunto esposo y su suegra. Su declaración es un testamento de un amor que trasciende la sangre, una lealtad que va más allá de la lógica humana y se adentra en el terreno de lo divino. Esta es la Ruth que la Biblia quiere que conozcas, la que rompe con todas las expectativas y se lanza al vacío por amor y por fe. Noemí, al ver la inquebrantable resolución de Ruth, dejó de insistir y ambas continuaron su camino, solas, hacia Belén. El futuro era incierto, pero la fe de Ruth había encendido una pequeña luz en la profunda oscuridad de la desesperación de Noemí, sin que ninguna de las dos pudiera imaginar las consecuencias cósmicas de esa decisión. El camino de regreso a Belén fue largo y arduo, un sendero marcado por el polvo de la desesperación y el eco de las pérdidas. Cuando Noemí y Ruth finalmente llegaron a las puertas de Belén, el pueblo entero se conmovió. La noticia de su regreso se extendió como un reguero de pólvora, y las mujeres de la ciudad, al ver a Noemí, la reconocieron con una mezcla de sorpresa y lástima. «¿No es esta Noemí?», exclamaban, sus voces teñidas de asombro ante el cambio radical que el tiempo y la aflicción habían obrado en ella. Habían pasado 10 años desde que Elimelec y su familia partieron, y la huella de la tragedia era inconfundible en el rostro de Noemí. Noemí, con el alma amargada por el sufrimiento, respondió a sus antiguas vecinas con una amargura que revelaba la profundidad de su dolor. «No me llaméis Noemí, que significa mi dulzura, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, habiéndome afligido Jehová, y habiéndome atribulado el Todopoderoso?» En estas palabras, Noemí no solo expresaba su desolación, sino también una profunda, aunque dolorosa, relación con Dios. A pesar de su queja, reconocía la mano de Dios en su destino, aunque sintiera que esa mano había sido de juicio. La Biblia, al incluir esta confesión, nos muestra la humanidad de la fe, la lucha interna que puede existir incluso en aquellos que conocen al verdadero Dios. Es un recordatorio de que la fe no siempre es un camino de gozo ininterrumpido, sino que a menudo está pavimentada con la angustia y la pregunta. Y así, Noemí y Ruth llegaron a Belén en el tiempo de la siega de la cebada, un momento de renovación y esperanza para la tierra, pero de profunda incertidumbre para ellas. Ruth, la moabita, la extranjera en una tierra que la veía con recelo, no se quedó de brazos cruzados.
Sabía que debían procurarse el sustento, y con una humildad y determinación que honraban su juramento a Noemí, se ofreció a ir a los campos a espigar. Espigar era el derecho de los pobres y los extranjeros, un acto de caridad permitido por la ley mosaica, que mandaba dejar los bordes de los campos y las espigas caídas para que los desfavorecidos pudieran recogerlas. Te ruego que me dejes ir al campo y espigar tras aquel a cuyos ojos halle gracia, le dijo Ruth a Noemí. La Biblia no detalla la conversación interna de Ruth, ni el miedo o la vergüenza que pudo haber sentido al exponerse en un campo ajeno, como una forastera y una viuda. Sin embargo, su acción habla por sí sola de su coraje y su amor por Noemí. Noemí, reconociendo la necesidad y la iniciativa de su nuera, le dio su consentimiento. Ve, hija mía. Por una casualidad divina, aunque para aquellos que creen en la providencia, no hay casualidades, Ruth fue a parar al campo de un hombre llamado Booz. Booz era un hombre poderoso y rico, de la familia de Elimelec, lo que significaba que era un pariente cercano, un pariente redentor o Goel, un concepto crucial en la ley israelita. El Goel tenía la responsabilidad de redimir a un pariente empobrecido, de comprar de vuelta su tierra, o incluso de tomar a una viuda sin hijos para asegurar la continuidad de la línea familiar. La llegada de Ruth al campo de Booz no fue, en la narrativa bíblica, un mero accidente, sino un movimiento calculado en el tablero divino, una pieza puesta en su lugar para desencadenar el siguiente acto de esta historia épica. Cuando Booz llegó a su campo y vio a esta mujer extranjera espigando con una diligencia inusual, preguntó a sus siervos, ¿de quién es esta joven? La respuesta de los siervos, que conocían la historia de Noemí y su nuera moabita, fue un testimonio elocuente del carácter de Ruth. Es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger entre las gavillas tras los segadores, y ha estado desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni un momento. Este elogio, viniendo de los siervos que la habían observado, demuestra la laboriosidad y la integridad de Ruth, cualidades que rápidamente la distinguieron. Booz, un hombre justo y piadoso, que ya había oído hablar de la historia de Ruth y de su lealtad inquebrantable a Noemí, se acercó a ella con palabras de gracia y protección. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni te apartes de aquí, antes, júntate con mis criadas. Mira el campo donde sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a mis criados que nadie te moleste. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Esta invitación de Booz no era solo una cortesía, era una muestra de favor y protección que iba más allá de lo esperado. Ruth, una extranjera, estaba siendo tratada con una deferencia reservada para los de su propio pueblo. Este encuentro, aparentemente fortuito, estaba tejiendo el hilo de una providencia inescrutable, acercando a Ruth a su destino de una manera que sólo la mano divina podía orquestar. La semilla de un linaje real, de un pacto eterno, comenzaba a germinar en el campo de Belén. La gracia de Booz sobre Ruth fue un bálsamo en el alma atribulada de la joven moabita. Abatida, Ruth se postró rostro en tierra y le preguntó a Booz, con el corazón lleno de asombro y gratitud, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Sus palabras no eran una falsa modestia, sino la genuina sorpresa de alguien que no esperaba tal benevolencia en una tierra ajena, de un hombre que no tenía obligación alguna hacia ella. La respuesta de Booz fue reveladora y cargada de significado, mostrando que la fama de Ruth ya había trascendido las fronteras de Moab y llegado a los oídos de los hombres justos de Israel. Me ha sido referido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido,
y como has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquí, Booz no solo validaba las acciones de Ruth, sino que invocaba una bendición divina sobre ella, reconociendo su fe y su decisión de buscar refugio bajo las alas del Dios de Israel. Es un reconocimiento explícito de que Ruth, una moabita, había abrazado al Señor de la misma manera que Abraham, el padre de la fe, había dejado su tierra para seguir a Dios. Esta declaración de Booz es un punto crucial, pues legitima la presencia y la fe de Ruth en la comunidad de Israel, a pesar de su origen. Movida por estas palabras de aliento y la generosidad de Booz, Ruth le respondió con una humildad conmovedora: Señor mío, halle yo gracia ante tus ojos. Porque me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Esta interacción entre Booz y Ruth es un diálogo de respeto mutuo, donde se forja una conexión basada en la virtud y la piedad. Booz no se detuvo ahí. Durante la comida, la invitó a comer con él y sus segadores, ofreciéndole pan y vinagre. Ven acá, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y no solo eso, sino que también le dio grano tostado, y ella comió hasta saciarse, guardando las sobras para Noemí. Este gesto era de una generosidad poco común, una muestra de una providencia que iba más allá de la mera caridad. Además, Booz dio instrucciones explícitas a sus criados: no la avergoncéis, ni la reprendáis, antes bien, de propósito dejaréis caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Estas instrucciones no solo protegían a Ruth, sino que aseguraban que tuviera abundancia, una señal clara del favor divino a través de Booz. La Biblia no especifica los pensamientos internos de los segadores al recibir esta orden, ni si hubo celos o incomprensión. Simplemente se narra el acto de generosidad de Booz, dejando claro que su corazón estaba siendo movido por algo más que la simple benevolencia. Ruth continuó espigando en el campo de Booz hasta el atardecer, y cuando regresó a Noemí, cargada con una cantidad sorprendente de cebada, aproximadamente un efa, el equivalente a unos 22 litros, el asombro de Noemí fue inmenso. ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido, exclamó Noemí, viendo en la abundancia de la cosecha de Ruth una señal de esperanza y una posible intervención divina. Ruth, con el corazón rebosante, le contó todo lo que había sucedido, nombrando a Booz como el hombre que la había tratado con tal amabilidad. El nombre del hombre en cuyo campo he trabajado hoy es Booz. La noticia de que Ruth había espigado en el campo de Booz, un pariente cercano, encendió una chispa de esperanza en el corazón de Noemí. Ella, que se había declarado mara por la amargura de su destino, ahora veía una luz al final del túnel. Bendito sea el de Jehová, pues no ha negado su misericordia a los vivos y a los que han muerto. Ese hombre es pariente nuestro, y uno de nuestros redentores. Aquí, la palabra redentor o Goel adquiere un significado crucial. Noemí, con su conocimiento de la ley y las costumbres de Israel, comprendió de inmediato la implicación de la relación de Booz con su familia. Era más que un hombre generoso, era el potencial eslabón para la redención de su linaje y la continuación de la memoria de su esposo y sus hijos. Este reconocimiento de Noemí es el punto de inflexión estratégico en la narrativa, donde el destino de Ruth se entrelaza irremediablemente con el plan divino. La historia de la redención estaba a punto de tomar un giro inesperado, no a través de la fuerza o el poder, sino a través de la fe de una mujer extranjera y la justicia de un hombre piadoso.
Con la esperanza renovada, Noemí instruyó a Ruth para que continuara espigando en el campo de Booz, asegurándose de que su nuera permaneciera bajo la protección de un hombre tan justo y generoso. Bueno es, hija mía, que salgas con sus criadas, para que no te encuentren en otro campo, le aconsejó Noemí, reconociendo la importancia de la seguridad y el favor que Ruth había encontrado. Ruth obedeció diligentemente, trabajando en el campo de Booz hasta el final de la siega de la cebada y del trigo, una señal de su perseverancia y su compromiso. A medida que pasaban los días, Noemí, observando la virtud de Ruth y consciente de la posición de Booz como pariente redentor, comenzó a tejer un plan audaz, uno que, a la luz de las costumbres modernas, podría parecer escandaloso, pero que en el contexto de la ley levítica y la necesidad de perpetuar el linaje de Elimelec, era un acto de profunda fe y estrategia. La Biblia, en su concisión, no describe la deliberación interna de Noemí, ni el coraje que le llevó a proponer un plan tan arriesgado. Sin embargo, su acción es la de una mujer sabia y astuta, dispuesta a todo por el futuro de su nuera y el honor de su familia. Hija mía, ¿no te buscaré yo descanso, para que te vaya bien?, le preguntó Noemí a Ruth, revelando su intención de asegurar un futuro para ella. Y luego, con una audacia que desafía las convenciones, reveló su plan: he aquí Booz, con cuyas criadas tú has estado, él avienta esta noche la cebada en la era. Lávate, pues, y úngete, y vístete tus vestidos, y desciende a la era, y no te des a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando se acueste, fíjate tú el lugar donde se acuesta, y ve y destapa sus pies, y acuéstate allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Este mandato de Noemí es uno de los pasajes más intrigantes y controvertidos de la Biblia. No es una incitación a la inmoralidad, sino una acción simbólica profundamente arraigada en las costumbres de la época. Desvelar los pies de un hombre y acostarse allí era un gesto de sumisión y una petición formal de matrimonio y redención. Era una súplica silenciosa para que Booz, como Goel, cumpliera su deber y extendiera su manto de protección sobre Ruth, tal como la ley de Israel lo permitía y alentaba, para asegurar que el nombre de los muertos no se extinguiera. La Biblia no da detalles sobre las dudas o el pudor de Ruth al escuchar tal propuesta. Simplemente narra su respuesta, que es un testimonio de su obediencia y confianza en Noemí: haré todo lo que tú me mandes. La fe de Ruth en la sabiduría de su suegra era tan inquebrantable como su lealtad. Ruth, obediente y confiada, siguió las instrucciones de Noemí al pie de la letra. Se preparó con esmero, descendió a la era, y esperó el momento oportuno. Booz, después de haber comido y bebido, se recostó en un extremo del montón de grano para dormir. A medianoche, en la quietud de la noche, Ruth se acercó sigilosamente, levantó la manta de sus pies y se acostó allí. La audacia de la acción es evidente, pero la narrativa bíblica la presenta con una dignidad que aleja cualquier connotación impropia. Alrededor de la medianoche, Booz se sobresaltó. Sentía un escalofrío en los pies, un peso inusual. Se movió, y de repente, se dio cuenta de que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz baja por el asombro y la sorpresa. La respuesta de Ruth fue tan audaz como su acción: yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. La frase extiende el borde de tu capa o extiende tu ala era una referencia directa a la protección y al matrimonio. Era una petición formal para que Booz la tomara bajo su protección y cumpliera con su deber de redentor, una alusión directa a la bendición de Booz en el campo, donde dijo que Ruth había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Ahora,
ella le pedía a Booz que fuera esas alas, que la protegiera y la redimiera. La reacción de Booz, que podría haber sido de indignación o confusión, fue de admiración y bendición. Bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu bondad para conmigo al postrer estado que al primero, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo todo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Las palabras de Booz revelan su entendimiento y su aprecio por la virtud de Ruth. Él no solo reconoce su integridad, sino que también alaba su elección de buscar la redención a través de él, un hombre mayor y pariente cercano, en lugar de perseguir a jóvenes por amor o interés. Esta es una validación poderosa del carácter de Ruth, confirmando su reputación intachable en la comunidad. La escena en la era, lejos de ser un momento de vergüenza, se convierte en un pacto solemne, un acuerdo tácito para la redención, sellado bajo el cielo estrellado de Belén. Booz se comprometió a cumplir su deber, pero había un obstáculo, otro pariente más cercano que tenía el primer derecho de redención. El amanecer se asomó sobre la era, disipando las sombras de la noche y revelando la promesa de un nuevo día. Booz, un hombre de palabra y de honor, no perdió tiempo. Antes de que Ruth regresara a Belén, le dio 6 medidas de cebada, un gesto de su generosidad y una clara señal de su compromiso. No vayas a tu suegra con las manos vacías, le dijo, envolviendo la cebada en su velo. Este acto, más allá de la mera caridad, era un mensaje tangible de esperanza para Noemí, una prueba de que Booz estaba dispuesto a actuar como redentor. Ruth regresó a casa con la cebada, y Noemí, al verla, le preguntó con impaciencia, ¿qué hay, hija mía? Ruth le relató todo lo que había sucedido en la era, cada detalle del encuentro con Booz y sus promesas. La sabiduría de Noemí se manifestó una vez más en su respuesta, quédate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que no haya concluido hoy mismo el asunto. Noemí sabía que Booz era un hombre de acción, y que no demoraría en cumplir su palabra. Fiel a su carácter, Booz subió a la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales y se administraba justicia. Allí se sentó, esperando la llegada del pariente más cercano, aquel que tenía el primer derecho de redención sobre las tierras de Elimelec y la mano de Ruth. La Biblia no le da un nombre a este pariente, lo llama simplemente fulano o aquel que tenía el derecho de redención. Este anonimato subraya la providencia divina, que no depende de la identidad de los hombres, sino del cumplimiento de un propósito superior. Cuando el pariente pasó por la puerta, Booz lo llamó y le dijo, ven acá y siéntate aquí, fulano. Y Booz reunió a 10 ancianos de la ciudad para que fueran testigos de la transacción, asegurando la legalidad y la transparencia del proceso. Con la solemnidad que requería la ocasión, Booz expuso el asunto ante el pariente y los ancianos. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que fue de nuestro hermano Elimelec. Y yo quise hacértelo saber y decirte, cómprala en presencia de los que están aquí sentados, y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti uno. El pariente, al principio, se mostró dispuesto a redimir la tierra. Para él, era una buena oportunidad para adquirir propiedades. Yo redimo, dijo, con una prontitud que revelaba su interés material. La Biblia, una vez más, no profundiza en los pensamientos internos del pariente, su motivación parece ser puramente económica. Pero Booz, con una astucia y una visión que trascendían lo meramente terrenal,
añadió una condición crucial que el pariente no había anticipado, una que cambiaría el panorama de la transacción. El mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, has de tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del difunto sobre su heredad. Esta cláusula, inspirada en la ley del levirato, aunque adaptada a la situación de Ruth, era la clave. No se trataba solo de adquirir una propiedad, se trataba de asegurar la descendencia y el nombre de Elimelec a través de una moabita, una mujer que no pertenecía al linaje de Israel por nacimiento. La reacción del pariente fue inmediata y predecible. La perspectiva de tomar a Ruth como esposa y, potencialmente, levantar descendencia para el difunto Elimelec, cuya herencia no le sería directamente a él, era una carga que no estaba dispuesto a asumir. No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú para ti lo que yo redimiría, porque yo no puedo redimir. El pariente, al final, priorizó su propio interés y el riesgo de diluir su herencia o complicar su situación familiar. Su decisión, aunque comprensible desde una perspectiva puramente personal, fue el acto de una renuncia cósmica, sin saber que al rechazar a Ruth, estaba abriendo el camino para el linaje del Mesías. La Biblia no lo condena, simplemente muestra su elección. Su anonimato en la narrativa sirve para enfatizar que su papel era simplemente un obstáculo que debía ser removido para que el plan divino se manifestara. Así, con la renuncia del pariente más cercano, el camino quedó libre para Booz. De acuerdo con la costumbre de Israel en los casos de redención y venta, el pariente se quitó su zapato y se lo dio a Booz, un gesto simbólico que sellaba el acuerdo y transfería legalmente el derecho de redención. «Quítate el zapato», le dijo Booz, formalizando la transacción ante los testigos. Este acto, que hoy nos parecería extraño, era el equivalente a una firma legal, un testimonio público del traspaso de derechos y responsabilidades. Y Booz declaró ante los ancianos y todo el pueblo que estaba allí: «Vosotros sois testigos hoy de que adquiero de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del difunto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos dos hoy». En estas palabras, Booz no solo asumía la tierra, sino también la responsabilidad de preservar el linaje de Elimelec a través de Ruth. Era un acto de profunda fe y obediencia a la ley, un testimonio de su carácter justo y su disposición a cumplir con el plan de Dios. Los ancianos y todo el pueblo en la puerta respondieron con una bendición, invocando la prosperidad sobre Booz y Ruth, y, sin saberlo, profetizando el glorioso futuro que les esperaba. Los ancianos, testigos de este pacto sagrado, bendijeron a Booz y a Ruth con palabras proféticas, invocando sobre Ruth la fecundidad de Raquel y Lea, las madres de Israel, y la prosperidad de Efrata y Belén. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú seas ilustre en Efrata, y tengas renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a Judá, por la descendencia que de esta joven te diere Jehová. Esta bendición no era casual, mencionaba a Tamar, otra mujer que, a través de una acción audaz y no convencional, aseguró la continuidad del linaje de Judá, un eco del papel crucial que Ruth estaba a punto de desempeñar. La multitud allí reunida, sin saberlo completamente, estaba profetizando sobre el nacimiento de un linaje que culminaría en el rey David, mucho después, en el Mesías. Así, Booz tomó a Ruth por esposa. La Biblia narra este acontecimiento con una sencillez profunda, y Booz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. En este acto de unión,
la ley y la gracia se encontraron. Booz, el pariente redentor, no solo redimió la tierra, sino que redimió a una vida, a una mujer extranjera, y la incorporó al corazón mismo de Israel. El Señor, en su infinita providencia, abrió el vientre de Ruth, y ella concibió y dio a luz un hijo. El nacimiento de este niño fue un motivo de gozo inmenso para Noemí, que había regresado a Belén con las manos vacías y el corazón amargado. Las mujeres de la ciudad, aquellas que la habían llamado Mara, ahora se regocijaban con ella. Bendito sea Jehová, que no hizo que te faltase hoy pariente que te redimiese, cuyo nombre será celebrado en Israel. Y será para ti restaurador de tu alma, y sustentador de tu vejez, por cuanto tu nuera, que te ama, y te es mejor que 7 hijos, le ha dado a luz. En estas palabras, se reconocía la valía de Ruth, su amor y lealtad, y la bendición que había traído a la vida de Noemí. La Biblia no detalla la alegría de Noemí al sostener a su nieto, ni el brillo en sus ojos al ver la promesa cumplida. Simplemente dice, y tomándolo Noemí en su regazo, lo crió. Noemí, que había perdido todo, ahora tenía un nieto, una promesa de futuro, un restaurador de su alma. Y le pusieron por nombre Obed. Este niño, Obed, no era un nombre cualquiera. Era el eslabón crucial en la cadena genealógica que conduciría al rey más grande de Israel, David, y, en última instancia, al Mesías. La Biblia lo registra con claridad, este fue padre de Isaí, padre de David. La historia de Ruth no es solo el relato de una mujer piadosa y leal, es la narración de cómo Dios usa lo inesperado, lo humilde, lo extranjero, para cumplir sus propósitos eternos. Ruth, una moabita, de una nación que Israel tenía prohibido incluir en su congregación, se convirtió en bisabuela del rey David. Este hecho es monumental y desafía las expectativas religiosas de la época. Demuestra la universalidad de la gracia de Dios, que trasciende las barreras étnicas y nacionales. En un tiempo donde la pureza racial era primordial para la identidad de Israel, la inclusión de Ruth en la genealogía de David es un testimonio asombroso de la soberanía de Dios. La relación de Ruth con Jesús es profunda y trascendental. Ella es una de las 4 mujeres mencionadas explícitamente en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo: Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urías. Su inclusión no es un mero detalle histórico, sino una declaración teológica. Jesús, el Mesías, no solo desciende de la línea de David, sino que su genealogía incluye a mujeres que, de una forma u otra, fueron consideradas forasteras, pecadoras o tuvieron historias poco convencionales. Esto subraya la naturaleza inclusiva del Evangelio de Jesús, que no vino solo para los puros o los elegidos, sino para redimir a toda la humanidad, sin importar su origen, pasado o condición. Ruth, la moabita, es un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios no tiene límites y que su plan de redención abarca a todos. Su historia es una prefiguración de la misión de Jesús de romper barreras y llevar la luz a todas las naciones. Ella es un ancestro de Jesús, no por ley, sino por la gracia de Dios y por su fe inquebrantable. La épica historia de Ruth es un recordatorio de que la fe, la lealtad y la obediencia, incluso en las circunstancias más adversas, pueden desatar bendiciones que trascienden generaciones y cambian el curso de la historia. Es una narrativa de redención, de cómo Dios puede transformar la amargura en dulzura, la desolación en esperanza, y a una extranjera en una pieza fundamental de su plan salvífico. Es una historia que resuena con una verdad atemporal: la gracia de Dios siempre está en acción, tejiendo destinos y revelando su amor en los momentos más inesperados. Y con esta asombrosa revelación, llegamos al final de nuestra historia épica de Ruth. ¿Te atreverías a decir que esta no es la Ruth que conocías? Déjanos un me gusta si esta historia te ha impactado, y no olvides suscribirte para más relatos bíblicos que pocos se atreven a contar. Queremos saber tu opinión.
¿Qué te ha parecido lo más sorprendente de la historia de Ruth? ¿Qué enseñanza te llevas para tu vida? Deja tus comentarios o testimonios abajo, tu voz es importante para nosotros. Recuerda, en este canal, exploramos las profundidades de la Biblia para que encuentres la verdad que te transforma. Aquel que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Hasta la próxima.